algunos a nivel de la planta, algunos factores ambientales, y con esto terminamos de manera general todo lo que afecta a la transpiración. Y entonces, recapitulando, podemos decir que hay dos factores principales que van a favorecer el movimiento del agua desde el suelo hasta la superficie más alta de la planta, ¿no? Hasta las hojas más altas. ¿Cuáles son esos dos factores principales de acuerdo a lo que hemos visto? Dejen guardar mi transpiración. Muy bien, transpiración. ¿Y qué otra cosa? Capilaridad. No. ¿Quién me está hablando? El potencial hídrico. Jesús Uriel. Muy bien. ¿Qué número eres, Jesús? Antes había hablado mi compañera Diane, me parece. Soy el número 26. Y Diane, ¿qué número eres? ¿O quién me estaba diciendo de transpiración? El número 19, profe. Entonces, ok, no lo olviden, Diane, no lo olviden que los dos grandes factores que van a influenciar en el movimiento del agua en todas las plantas, independientemente si son de pequeña talla o grandes tallas, los dos grandes factores son transpiración y diferencias de potencial hídrico. Va a generar el movimiento y desplazamiento del agua del suelo a la punta de la planta. Ahora, hay otros factores que también van a influir, pero ya no de manera general y ya no en la misma dimensión. ¿Sí queda claro? Entonces, los dos principales que van a influir y que van a ser responsables de la mayor cantidad de desplazamiento de agua son diferencias de potencial hídrico. Si no hay diferencias de potencial hídrico, no va a haber ese movimiento. Y segundo es la transpiración. La transpiración es lo que determina la gran velocidad de transporte de agua en las plantas, ¿de acuerdo? Son esos dos factores. Ahora, ¿qué otro factor también va a influir? Decíamos, el otro factor es la capilaridad. Pero yo les comentaba la clase pasada, por ejemplo, la capilaridad no va a tener efecto en los árboles frutales que ya miden 3, 4, 5 metros, o en los grandes árboles, las coníferas. ¿Por qué? Porque el efecto de capilaridad va a tener ese efecto solo se va a poder dar en las primeras partes, en las primeras distancias, digamos, del tallo. A lo mejor 1 metro, 1,5 metros, un poquito más, pero no allá en los 5, 6, 20 metros, ¿no? Por eso es que decimos que la capilaridad no tiene gran efecto, no es efecto universal en todas las plantas, como lo tiene potencial hídrico y la transpiración. Ahora, obvio, cuando influye la capilaridad, pues influye en la mayoría de las plantas que se cultivan, porque la mayoría de las plantas que se cultivan, bueno, de interés agronómico, pues son de talla baja, ¿no? Por ejemplo, en los cereales y demás, ahí sí va a tener un efecto importante la capilaridad. Se va a dar capilaridad, pero obvio también se va a desplazar el agua porque hay diferencias de potencial hídrico. Y se va a dar también, hay un efecto de transpiración, también se va a dar el efecto de transpiración, y sumado a eso se puede dar el efecto de capilaridad. Ahora, esto les decía, este hecho de que haya capilaridad, por ejemplo, en las plantas cuando se riegan de noche, por ejemplo, ustedes tienen un cultivo de alfalfa y riegan de noche, que no hay luz, no hay apertura de estomas, no hay transpiración, pero va a haber absorción de agua. Sí, sí va a haber absorción de agua, y esa absorción de agua se da, obvio, por efectos de diferencia de potencial hídrico, y ahí el factor, si nosotros quisiéramos explicarlo en ese punto, el factor importante sería la capilaridad. Pero les digo, de manera general y universal para todas las plantas, los dos principales son transpiración y diferencias de potencial hídrico. También va a haber por capilaridad, sí, ya dijimos bajo qué condiciones. Y además hay otro efecto que también va a influir en el movimiento del agua en las plantas, es decir, que va a permitir la absorción de agua en las plantas,
y ese efecto se llama presión de raíz, pero este va a tener también de manera general poco efecto, ¿no? Es decir, este es solo un caso particular, lo vamos a poner así. Entonces, en absorción y desplazamiento de agua en las plantas, ¿no? Absorción le voy a poner y desplazamiento. ¿Por qué solo un caso particular? Porque vamos a ver que la presión de raíz no se va a dar todo el tiempo y solo bajo ciertas condiciones y en ciertos cultivos también, ¿no? ¿Qué es la presión de raíz? ¿No se los dejé de tarea? No, profe. Entonces, fíjense, la presión qué ondas, ¿verdad? La presión de raíz se da. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Porque se acumulan solutos en el xilema, entra mucha agua y esto aumenta la presión. Profe, ¿Ah? es ahí donde diríamos que es donde tenemos una baja transpiración. Cierto. Ahorita vamos a ver cuándo se da esa presión de raíz, ¿no? En qué momento se da. Pero efectivamente, ¿quién me estaba hablando? ¿Yulicen? Yulisan. Efectivamente, se va a dar cuando no hay transpiración. Ahorita ponemos eso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen pues la raíz, la epidermis, células, la endodermis y el xilema, ¿no? Los vasos del xilema. Lo voy a poner así enorme para que ustedes quede claro. Entonces, imagínense, pues, la raíz, estamos hablando, está alrededor de todo. Durante el día, la presión radical se va a dar en la noche, básicamente, ¿no? Entonces, imagínense que durante el día entró por los mecanismos que ya conocemos, entró agua, entran iones, y es como el xilema, como si fuera un pocito donde van entrando los iones y va entrando el agua. Entonces, imagínense, a lo largo del día, pues se acumularon varios iones que se están transportando, pero también hay iones. Yo solo lo voy a poner con cargas positivas como el calcio, el magnesio, o los fosfatos, los nitratos con negativa. Llegan aquí varios iones. Entonces, imagínense que ya es la tarde, ya dejó la transpiración, pero quedaron acumulados porque las tasas de transpiración también no fueron tan altas, no se transpiró tanto, pero de todo lo que se estuvo absorbiendo, quedaron acumulados iones. Entonces, ¿qué pasa con el potencial hídrico aquí? Se hace que el potencial hídrico se hace negativo, pero
el de aquí afuera, ¿dónde creen que sea mayor? Aquí afuera sigue habiendo un potencial hídrico mayor, pero aquí hay mucha agua. Imagínense que aquí hay mucha agua. Entonces, como aquí se concentran los iones, tiende a entrar mucha agua para diluir, digamos así, estos iones atraen el agua porque el potencial hídrico se está haciendo negativo, aquí es mayor, aquí es menor, entonces entra el agua y al entrar el agua, le voy a poner que hay mucha concentración de iones. Por lo tanto, esto baja el potencial hídrico. Esto hace que entre agua. Por lo tanto, aumenta la presión en el xilema. Imagínense que tienen ahí una bolsita, le están metiendo agua, aumenta el agua y esto aumenta la presión ahí en los vasos del xilema. Y entonces, como aumenta la presión, la única mecanismo que tiene la planta para disminuir esa presión es que bota el agua. Imagínense que ustedes tienen el xilema abajo, meten presión y entonces el xilema, ¿qué va a hacer? Sacar el agua por los conductos hacia la superficie. Y ese efecto es lo que llamamos presión de raíz. Entonces, esto hace que aumente la presión. ¿Por qué? Porque entró mucha agua. Entonces, aumenta la presión y esta presión impulsa el agua hacia arriba. ¿Qué? Pues favoreciendo la absorción de agua porque está entrando agua, porque se acumularon iones durante el día. Favorece la absorción de agua y el desplazamiento del agua hacia la superficie. Le voy a poner hacia la punta o la cima de la planta, ¿no? Punta no, hacia la cima. Puntas, así como, ¿cuál es la punta, no? Cima. Y entonces va a expulsar el agua a la planta a través de estructuras especializadas llamadas hidatos. Entonces, esta agua se va a liberar o se va a expulsar, como lo quieran decir. Pónganse a estudiar. Entrando hacemos examen, ¿no? Pero más que para el examen, para que se les vayan quedando algunos conceptos, porque cuando vemos en clase, pues obvio, muchas cosas quedan claro, pero como no estamos todo el tiempo familiarizados con toda esta información, pues se nos olvida. Entonces hay que tratar de mantenerla presente, ¿no? Esta agua se va a liberar a través de los hidatos. Que ahorita lo vamos a ver. Ahora, obvio, se va a dar presión de raíz siempre y cuando, ¿qué?
siempre y cuando haya agua, mucha agua, suficiente agua, siempre y cuando el suelo esté húmedo. Si no hay agua, pues no se va a dar la presión de raíz. Entonces, la presión radical, bueno, primero, ¿sí queda claro cuándo se da presión radical y qué es? Sí, profa. Muy bien. Entonces, la presión de raíz se va a dar, sí, pero se va a dar, no se va a dar siempre. Y además, esa agua que se va a impulsar también, les digo, va a alcanzar 1,5 metros, 2 metros, no más. Y se va a dar a través de estructuras especializadas dentro de la planta, que son las que ustedes están viendo. Se va a dar en la noche. Se va a dar siempre y cuando haya mucha humedad en el suelo. Se va a dar, ahorita anotamos eso, ¿no? Ahorita se los digo y ahorita les voy a pasar la otra diapositiva para que lo anoten. Se va a dar cuando, como decía su compañera, prácticamente ya no hay transpiración, o sea, de noche, pero además cuando durante el día hubo poca transpiración. Por ejemplo, estuvo nublado, no hubo tanta transpiración, hay buena humedad en el suelo, entonces como se acumularon los iones porque no se estuvieron distribuyendo tan rápidamente, eso va a generar que en la noche la planta absorba, no le queda de otra, más bien sí le queda, pero va a absorber por las reglas que ya vimos, ¿no? Y va a expulsar este exceso de agua, si lo quieren ver, o esta agua que está absorbiendo a través de estructuras especializadas, porque los estomas van a estar cerrados y se llaman hidátodos y ustedes lo van a ver como si fueran gotitas en las hojas, no el rocío, el rocío es del agua de la atmósfera y demás, no, aquí es agua que la planta está expulsando. Ahora, entonces, retomamos, la presión radical no es una condición, un factor que determine o que sea determinante en el transporte de agua de todas las plantas, no. ¿Por qué? Porque no se va a dar siempre, porque se va a dar principalmente en la noche siempre y cuando haya mucha agua en el suelo y esté cerrado los estomas, porque se va a dar cuando la transpiración fue muy baja y porque, por ejemplo, en el verano, que las transpiraciones son muy altas, pues la presión radical va a ser mínima. Entonces, contribuye, sí, se puede dar, sí, se va a dar bajo ciertas condiciones, pero no se va a dar siempre. Y cuando se da, tampoco va a ser un movimiento que va a alcanzar grandes alturas y tasas de movimiento de agua muy altas, ¿no? Entonces, repito, los dos principales son la diferencia de potencial hídrico. Obvio, aquí también hay diferencia de potencial hídrico. Fíjense, hay diferencia de potencial hídrico y transpiración, diferencia de potencial hídrico y capilaridad, diferencia de potencial hídrico y presión de raíz. Pero ya dijimos que quien va a ayudar básicamente es transpiración. Capilaridad y presión de raíz, digamos que son para ciertas condiciones, y el aporte de agua o con lo que van a aportar de agua en el movimiento no es tan alto, ¿no? Quien va a ser aquí el factor determinante para mover grandes cantidades de agua a través de la planta, pues es la transpiración. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profa. Sí, profa. Un gran silencio, muchas gracias, me dice que todo está claro, ¿no? Entonces, con esto terminamos lo de relaciones hídricas, lo de potencial hídrico, ya nada más para culminar esta parte, veríamos lo de la exposición de la lectura la próxima semana y hasta aquí hacemos el examen, ¿no? De todo lo que vimos hasta aquí. Y ya lo que empiece a ver de nutrición, pues ya lo incluimos o lo hacemos como un pequeño ejercicio para una siguiente evaluación, ¿no? De nutrición, la unidad o lo que vamos a ver es breve y podemos hacer un pequeño examencito terminando nutrición para empezar ya con metabolismo y demás. Pero entonces, el primer lunes
después de nuestra semana de vacaciones, es decir, el próximo lunes, examen, ¿de acuerdo? Y en el examen también puede venir incluido algo que veamos, no datos de la lectura, datos no, pero sí de información que haya en la lectura, pues se puede incluir en el examen, ¿no? De puntos medulares que nos diga la lectura. Bueno, entonces dejamos ahí lo de relaciones hídricas y vamos a hablar un poquito de manera general, nada más como para ubicarnos, cuáles son los principales minerales, un poquito de los mecanismos de cómo se absorben y los papeles, más bien, o los factores que influyen en la nutrición mineral, y ustedes después por ahí adelante van a tener otros cursos que pues ya van a hablar de manera muy específica y ya van a conocer un poquito más a detalle el papel de cada nutrimento. Aquí nosotros solo vamos a hablar de generalidades, solo de tener presente que hay minerales que son importantes en el desarrollo y la formación de biomoléculas y aspectos, les digo, generales. Ya después ustedes lo van a ver con más detalle en otros cursos, ¿no? Entonces, de entrada, pues lo que tenemos que saber es que todos los organismos, incluidos nosotros y por supuesto las plantas, necesitamos diferentes elementos del medio, necesitamos tomarlos para construir nuestras propias moléculas y formar biomasa y mantenernos vivos, ¿no? Mantener el metabolismo y mantenernos vivos. Bueno, pues esa es la nutrición. Nosotros podemos decir entonces nosotros podemos decir de manera muy general que nutrición implica los procesos que la planta emplea, o sea, todos los mecanismos que la planta emplea para obtener del medio los elementos necesarios y entonces poder construir su biomasa, es decir, poder construir las hojas. Y ya dijimos que las hojas están formadas de células. Las células pues tienen membranas que están formadas de lípidos, de proteínas, y entonces dentro del núcleo el ADN para mantener toda la información de la especie, del individuo y de la especie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada organismo, en este caso las plantas, pues tiene que establecer mecanismos para obtener todos esos elementos que ya vimos, los elementos de la vida, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio, en fin, todos esos elementos de la vida, construir biomasa y mantener su metabolismo para desarrollo adecuado y su supervivencia. A veces no solo es para estar en el óptimo, porque vamos a ver, las plantas no siempre van a estar en el óptimo. Pero al menos se van a mantener vivas. Entonces la idea, por ejemplo, para ustedes es brindarles pues todas las condiciones óptimas, porque a ustedes lo que les interesa es obtener excelentes producciones, es decir, de calidad y en cantidad, es decir, mayor rendimiento, y también después, pues depende de dónde estén y en las condiciones que estén, siempre el objetivo es tener productos de mayor calidad. ¿Qué quiere decir? Que entonces la planta tiene que tener
todo óptimo, si es que queremos una elevada productividad y una elevada calidad, ¿no? Y ya vamos a ir viendo cuál es ese óptimo. Ya vimos que por lo pronto necesita agua, ya vimos para qué necesita el agua y lo vamos a ir complementando, ¿no? Ahora, dentro de los elementos que necesita, pues no solo está el agua, necesita otros elementos. Los principales que estamos viendo aquí, pues necesita el CO2, necesita, ya dijimos, el agua, necesita oxígeno y necesita un montón de minerales tomados del suelo, y con estos elementos que están aquí, la planta va a ser capaz de construir sus propias biomoléculas. Ya hablamos que las plantas son autótrofas y lo vamos a retomar en fotosíntesis. A partir de estos elementos, la planta es capaz de construir aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, nucleótidos, bases nitrogenadas, azúcares, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Ya lo vamos a ver después. Ahorita entonces vamos a ver por qué es importante la nutrición mineral. Ahora, nosotros estamos hablando que la planta requiere tomar del medio todos los elementos. Bueno, dentro de todos esos elementos, la planta, podemos decir, tiene una nutrición orgánica. ¿Por qué orgánica? Porque a partir de esa nutrición va a generar compuestos orgánicos. Esta nutrición orgánica, ¿qué requiere para llevarla a cabo? Pues requiere tomar del medio agua y CO2, entre otras cosas, principalmente, ¿no? Y esta nutrición orgánica, ¿por qué la separamos? Porque es a partir de la cual la planta va a formar sus compuestos orgánicos. Entonces, la nutrición orgánica incluye los elementos principales a partir de la cual la planta va a generar sus compuestos orgánicos. Y digo principales porque vamos a ver que también pues, va a requerir por ahí algunos minerales, ¿no? Incluye los elementos principales para formar ahora. Nosotros no lo vamos a ver ahorita en esta unidad. Esa nutrición orgánica nosotros la vamos a dejar para metabolismo y fotosíntesis, porque esa nutrición orgánica se refiere precisamente a fotosíntesis. La planta toma CO2, agua y lo va a transformar en, bueno, con ayuda de luz solar, lo va a transformar en compuestos orgánicos. Y a partir de esos compuestos orgánicos que son glúcidos, la planta va a desarrollar el resto de compuestos orgánicos, ¿no? A través de las rutas metabólicas. Entonces, eso lo vamos a ver en nuestra siguiente unidad. Y luego está la nutrición mineral, que se refiere pues a la absorción toma del suelo, ahí sí, pues básicamente del suelo. Y ya vimos atrás qué implica, ¿no? Formación de biomoléculas para su crecimiento y demás. Entonces, la nutrición mineral se refiere a la... Se refiere, pues... ¿Qué ondas? Exclusivamente a los minerales que va a obtener del suelo, ¿no? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, cuáles son esos minerales y cuáles son los factores que van a influir para que la planta pueda tomar esos minerales. Ahora, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los minerales del suelo?
De las ¿De rocas. las rocas? Y entonces, muy bien, los minerales pues vienen de las rocas, ¿no? Entonces, fuente de los minerales. Muy bien. Uno es por mineralización, es decir, la roca madre se va degradando y va liberando minerales, ¿no? Entonces, por mineralización, o le podemos poner ahí, es un proceso complejo, no es simple, pero degradación, ¿no? Va degradando y va liberando los elementos minerales. De la roca madre, muy bien. ¿Cuál otra fuente? Otro no sería De que extracción. algunos minerales provienen de las plantas que ya ya murieron. Muy bien. ¿Quién me está hablando? Catherine, profe, 11. Muy bien, Catherine. Entonces, otra es por la mineralización o degradación, como le quieran poner. Se habla de mineralización porque se degrada hasta sus últimos elementos, es decir, hasta los minerales, ¿no? Entonces, por eso le decimos mineralización o le pueden poner degradación de la materia. Y cuando hablamos de materia muerta nos referimos a organismos que tuvieron vida en algún momento y murieron, ¿no? Organismos muertos, como le quieran poner. Se mueren y se degradan por acción de microorganismos y a veces se lleva hasta sus últimos componentes y entonces se liberan minerales también. Por ejemplo, los nitratos, los fosfatos, se van a liberar también a partir de organismos muertos que están constituidos ahí ya de compuestos orgánicos y esos se van a ir degradando hasta formar sus minerales. Muy bien, y la otra fuente externa sería pues cuando ustedes fertilizan, ¿no? Le voy a poner artificial, no, fertilización. Cuando ustedes fertilizan, agregan los minerales, también pues ahí estamos proporcionando los elementos minerales, ¿no? La mayoría de los elementos que vienen por mineralización de la roca madre, a excepción de uno que viene de la atmósfera, que es el caso del nitrógeno, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos de manera particular. Entonces, dentro de todos este grupo de elementos minerales, hay muchos que se liberan de las rocas, pero hay un grupo importante que le llamamos minerales esenciales. Y entonces hay un grupo de minerales que son esenciales o elementos nutritivos esenciales. Siempre voy a hacer referencia a minerales porque elementos nutritivos pues también es la sacarosa, es la glucosa, entonces elementos nutritivos minerales, ¿no? ¿Y se acuerdan del término de esencial? ¿Por qué Que lo necesitan, que lo necesitan para desarrollar toda su etapa fisiológica hasta la reproducción. Muy bien, Arturo. ¿Qué número eres? 15. Entonces, como nos dice su compañero, un criterio de esenciabilidad o por qué es esencial es porque es necesario para llevar a cabo su metabolismo y poder desarrollarse completamente. Sin falta ese elemento, entonces no se va a poder desarrollar, ¿no?
correctamente u óptimamente, ¿no? Y falta, pues, como nos decía su compañero, es necesario para que complete su ciclo de vida, para que lleve a cabo su metabolismo. Si falta, pues va a tener problemas, desórdenes, no va a tener un crecimiento óptimo, a lo mejor se va a afectar su reproducción, alguna parte específica donde ese material, donde ese elemento participe, ¿no? Luego, otro criterio de esenciabilidad. Se podría decir, profe, que entra también lo de lo que las plantas tienen una capacidad limitada para absorber esos minerales para su crecimiento, por eso la selecciona. Ok, Yulisem, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjate, independientemente de que sea esencial, las plantas siempre van a ser selectivas, eso es cierto. O sea, son selectivas, pero incluso estos elementos que son esenciales, en la planta no, o sea, la raíz no va a absorber indistintamente. O sea, están los elementos ahí en el medio y no los va a absorber así, nada más porque están presentes, ¿no? Los va a absorber en función de la necesidad de su metabolismo. Y de hecho hay genes que controlan la absorción de estos iones. Pero eso, digamos, entra en la forma de cómo regula la absorción de estos elementos, pero no en el criterio de es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque, como nos decía su compañero, es necesario para que se lleve a cabo una parte del metabolismo. Si no está presente, no se va a llevar a cabo esa parte del metabolismo. ¿Y cómo vamos a ver? Vamos a ver un crecimiento deficiente, falta una reproducción adecuada, un desarrollo de raíz inconveniente, etcétera, etcétera. Entonces, pero si está presente, se va a llevar a cabo bien el proceso. Luego, otro criterio de por qué es esencial, porque vamos a ver que hay elementos que de pronto uno puede hacer la función del otro, pero es esencial porque, si no en todas, pero algunas de las funciones que realiza, no puede ser sustituido por otro que se le parezca. Tiene que ser él o él, ¿no? Entonces, por eso es esencial. Y la otra parte de esencial, y aplica para todo, como aminoácidos esenciales, todo lo que decimos esencial, ¿qué significa? Necesario para el metabolismo, no se puede sustituir por otro elemento y la planta no lo puede sintetizar. Entonces, la planta no los puede sintetizar, los tiene que tomar del medio. ¿De acuerdo? Y eso aplica para todo por ejemplo, cuando hablamos en nosotros de aminoácidos esenciales, los 3 criterios se aplican para decir que ese elemento es esencial, ¿no? Y ya un poquito más adelante vamos a ver sobre esos criterios de selectividad que tienen las plantas. A mencionarlos les digo de manera general y ya después ustedes en otras materias, en otros cursos ya lo van a ver de manera detallada, ¿no? Aquí nada más lo vamos a mencionar como para tener un panorama general. Bueno, entonces, ¿quiénes son estos elementos esenciales? Dentro de estos elementos esenciales hablamos de 2 grupos generales, los macroelementos y los microelementos. Macroelementos porque se utilizan en cantidades grandes, ahorita vamos a ver más o menos como para que tengan referencia de qué hablamos, y microelementos porque la planta los utiliza en pequeñas concentraciones, porque van a estar en la planta en muy bajitas concentraciones, pero son igualmente importantes, solo que van a estar en menor proporción. Ahora, dentro de los elementos, macroelementos esenciales, pues está el carbono, está el hidrógeno, está el oxígeno, pero esos 3 los vamos a ver en la nutrición orgánica, porque esos tienen que ver con el desarrollo de la fotosíntesis, pero no los debemos olvidar porque son elementos importantes, ¿no? Bueno, luego, dentro de otros elementos que va a tomar del suelo, hoy ya vamos a ver algunas observaciones sobre el caso del nitrógeno. Pues ahí está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, ¿no? Y los que son
microelementos esenciales, pues ahí están viendo, es el molibdeno, boro, cloro, perdón, cobre, fierro y zinc, ¿no? Y otros elementos que pueden ser utilizados también en pequeñas cantidades, que no son esenciales porque no los requieren todas las plantas, pero que los clasifican ustedes cuando leen en los libros, vienen como elementos benéficos, ¿no? No esenciales porque no es universal para todas las plantas y no cumplen con todos esos criterios que dijimos, sobre todo que puedan ser sustituidos, pero son elementos benéficos. Y acordándome ahorita, por ahí dejé el Ascombieto, no me acuerdo cuál, es un libro de fisiología que ustedes pueden descargar en internet, por ahí lo buscan, fisiología, si es el Ascombieto. Por ahí se los verifico bien y se los digo la próxima clase, se me ha olvidado. En el programa viene toda la bibliografía, pero hay un libro que pueden descargar aquí en internet y que lo pueden tener, ¿no? No me acuerdo si es el Ascombieto o es el Salisbury, pero cualquiera de esos libros, o si encuentran uno, eso es el Ascombieto, porque pues finalmente es prácticamente lo que llevamos en el curso, ¿no? Entonces para que tengan ahí, traten de buscarlo y si lo pueden descargar, pues lo descargan. Entonces, bueno, estos son los elementos esenciales. Y ahora, ¿por qué decimos que macro y micro? Vean, no es para que nos aprendamos los valores, pero en esta tablita les dice la cantidad, se hace un análisis en las plantas y está hecho en materia seca y se determina el contenido de los elementos. Y bueno, si se dan cuenta, por ejemplo, el carbono 45, nitrógeno 1.5%, quiere decir que por cada 100 gramos de materia seca, 45 son de carbono. Incluso en el azufre, que es 0.1, quiere decir que por cada 100 gramos de materia seca, 0.1 gramo es azufre o 0.5 gramos es calcio. Estoy hablando de 0.5 gramos por 100 gramos de materia seca. Es una cantidad todavía relativamente alta que podemos cuantificar y por eso se ocupa en grandes cantidades en la planta y por eso les decimos macroelementos. Ahora, todos los elementos minerales de los que estamos hablando y vamos a hablar para que absorbe la planta en el suelo, ustedes ya lo han escuchado, todos se absorben en forma de iones, aniones o cationes. Aniones, carga negativa, cationes, carga positiva. Todos tienen que estar disueltos. Si están disueltos, están en forma de iones. Y esa es la forma en cómo se absorben en la planta. Ahora, fíjense, aquí estoy hablando de porcentaje, gramos por 100 gramos de materia seca. Y vean, los porcentajes son relativamente altos. Pero ahora vean aquí en los microelementos, estamos hablando de partes por millón, es decir, miligramos por kilogramo. Y es una cantidad muy pequeñita. Estoy hablando de 75 miligramos por cada kilogramo, o sea, por 1000 gramos. Y entonces ni siquiera llego a 0.1 gramo, ¿no? Aquí en el cloro, que es el más alto, estoy hablando de 0.1 gramo apenas. 100 miligramos, 0.1 gramo, pero por 1 kilogramo. Mientras que en la otra, el más chiquito, estaba hablando de 0.1 gramo, pero por 100 gramos, ¿no? En el otro estoy hablando de 0.1, pero por 1 gramo, por 1 kilogramo o 1000 gramos. Es decir, los ocupa en muy pequeñas proporciones, por eso son microelementos, ¿no? Bueno, entonces, pues hay diferentes características de estos elementos. Nosotros solo vamos a mencionar algunas características importantes donde participan estos elementos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, sin meternos a más, sobre el nitrógeno. Ahorita vamos a ver por qué el nitrógeno es importante. Porque es importante en la síntesis
de proteínas. ¿Por qué? Porque está en los aminoácidos, está en los ácidos nucleicos, están algunas hormonas, en algunas vitaminas, y ahorita lo ponemos. El nitrógeno se encuentra como nitrógeno molecular en la atmósfera. Pero nosotros sabemos que así no está disponible para las plantas, ¿cierto? ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, profe. Entonces, el nitrógeno no está disponible en esa forma para la planta, y vamos a ver que existen procesos llamados fijación. Y hay un proceso que es fijación por fijación biológica, o también por fijación industrial. O también por fijación atmosférica. La intención no es ver el ciclo del nitrógeno completo, sino nada más tener idea de qué pasa. Bueno, por fijación biológica, y ahorita vamos a ver, es de las importantes de manera natural, ¿qué se genera? Nosotros, resultado de la fijación biológica, lo que se va a formar es amoníaco o amonio, es lo mismo. Y aquí voy a poner una notita. Amoníaco es NH3. En realidad eso es lo que se forma. Pero en agua, en el suelo siempre va a haber agua, un poquito de agua. Entonces en el agua se va a ionizar y va a formar amonio. De tal forma que en muchos libros les describen el proceso de fijación biológica como la formación de amoníaco. Y es correcto, o como amonio. Ustedes tómenlo de manera indistinta. ¿Por qué? Porque ya sea dentro del organismo o en el suelo, siempre hay agua y el amoníaco siempre se va a ionizar. Así que se formó amoníaco, pero va a terminar formándose como amonio. Así que si ustedes lo encuentran como amoníaco o amonio, es lo mismo, son equivalentes, ¿no? Pero ustedes pues ya, ahorita sí ya vieron por qué una o por qué la otra, ¿no? Entonces, bueno, el amoníaco resulta de la fijación biológica del nitrógeno. Y luego se va a transformar por procesos también ayudados por bacterias, se van a transformar en nitritos y luego se van a transformar en nitratos por un proceso
que le llamamos nitrificación. Y también participan en ese proceso, pues, bacterias, ¿no? Ahorita regreso aquí en la fijación biológica que nosotros por ahí vamos a mencionar con un poco más de detalle un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, la planta en realidad lo que toma, esto lo absorbe la planta. Y entonces, gracias al proceso de fijación biológica y la formación de nitratos, pues la planta entonces va a tener disponible nitrógeno en el suelo. La planta lo va a absorber, después pues o la planta o se la va a comer otro animal, la planta se va a morir. De manera general estamos resumiendo el ciclo y luego por acción de otras bacterias, por un proceso que llamamos amonificación, se va a formar nuevamente amonio y otra vez la planta, las plantas que siguen creciendo pues tienen esa fuente, ¿no? Luego también nosotros sabemos que hay bacterias en la atmósfera, que hay bacterias en el suelo que van a utilizar los nitratos y los van a utilizar como elemento nutritivo y como resultado van a formar nitrógeno atmosférico. Entonces, en el suelo se liberan grandes cantidades, toneladas de nitrógeno anualmente por acción de bacterias. Y estas bacterias hacen un proceso que llamamos desnitrificación. De hecho, pues las plantas compiten con estas bacterias por los nitratos, ¿no? Entonces, esto es de manera general resumido lo que ustedes ven en el ciclo del nitrógeno. Lo que nos interesa saber es que la planta, y ustedes ya lo saben, no asimila nitrógeno atmosférico, sino los nitratos que se derivan de la fijación biológica del nitrógeno. Ahora, la fijación biológica del nitrógeno puede ser por bacterias, al final de nuestra parte de nutrición lo vamos a retomar. Son bacterias de vida libre. Es decir, que crecen ahí libremente en el suelo y que pueden llevar a cabo el proceso de fijación, es decir, de reducción del nitrógeno atmosférico a amonio, y las otras son las bacterias simbióticas. Entonces, sean bacterias de vida libre o sean bacterias simbióticas, ¿qué quiere decir? Bacterias simbióticas significa que están dentro de la raíz, como Rhizobium, si lo recuerdan, ¿no? Les digo, después vamos a retomarlo, pero estas bacterias lo que hacen es transformar el nitrógeno molecular en amonio. Ahora, ¿por qué son capaces de hacerlo las bacterias y las plantas no? Pues por una gran razón. ¿Quién la conoce? Porque las bacterias descomponen, profe. Ese es su trabajo, descomponer. Cierto, pero por ejemplo, las bacterias y algunos hongos van a descomponer, pero en este caso específico del nitrógeno, ¿por qué por qué las bacterias? Déjenme escribir esto.
Miren, son capaces de hacer la transformación, hacer la reacción de reducción porque tienen una enzima y esa enzima no la tienen las plantas. Y esa enzima se llama nitrogenasa o como es un complejo de dos dímeros le decimos dinitrogenasa, ¿no? Entonces, las bacterias fijadoras tienen, lo voy a subir porque estoy escribiendo ahorita lo bajo, estoy escribiendo en mi pizarra muy abajo y me incomoda. Bueno, entonces las bacterias fijadoras tienen una enzima llamada nitrogenasa y les digo que es un dímero, en realidad son dos enzimitas de nitrogenasa, dos enzimas, por lo tanto le decimos dinitrogenasa. Entonces ustedes lo pueden encontrar como nitrogenasa o dinitrogenasa porque en realidad son dos enzimas acopladas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, esta enzima es capaz de reducir nitrógeno molecular a amonio o amoníaco, como lo quieran poner. Entonces, es nitrógeno molecular con acción de la dinitrogenasa con ayuda de energía, mucho ATP, el proceso es costoso, con ayuda de ATP, entonces se va a formar amonio. Se ha reducido el nitrógeno a amonio. Perfecto. Y aquí puede estar en el suelo, si es una bacteria de vida libre, se produjo amonio, va a estar en el suelo, que va a seguir el proceso que nosotros decíamos, o puede estar dentro de la planta, la bacteria, ocupa ATP que viene de los carbohidratos que la planta le va a dar a la bacteria, y de ahí va a generar el amonio, y el amonio entonces lo va a tomar dentro de la planta. Ahora, este proceso que tenemos aquí es lo que llamamos fijación del nitrógeno. Esto es la fijación de nitrógeno. Y lo llevan a cabo bacterias que tienen la enzima. La pregunta es, ¿por qué la planta no puede llevarlo a cabo? Pues porque la planta no tiene la enzima, ¿no? Entonces ahí está el proceso de fijación. Ok, entonces les decía, este amonio puede estar en el suelo o la bacteria pues lo puede liberar dentro de la planta si está en bacteria simbiótica, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué hace la planta una vez que absorbe los nitratos? Entonces aquí nos situamos en nuestro esquema. Estamos aquí, ¿no? Muy bien, pero ahora, ¿qué hace la planta? Dijimos que aquí la planta absorbe. Entonces, vamos a ver qué hace la planta una vez que absorbe los nitratos.
Entonces, la planta absorbió ya a través de la raíz o de las hojas. Ahorita lo voy a poner un poquito más adelante, pero la planta absorbe por la raíz, pero también absorbe por las hojas. Por eso lo de la nutrición mineral foliar, ¿no? Lo voy a poner raíz porque es como absorbe los nitratos. Muy bien. Entonces, obtiene los nitratos. Después estos nitratos ya dentro de la raíz en las células de la raíz. Los nitratos pues se van a transformar en nitritos por un proceso también de reducción con ayuda de enzimas. Y por más reducción se va a formar amonio. Es decir, en la planta, ya dentro en las células, ocurre el proceso que habíamos visto inverso, que habíamos visto en el suelo. Entonces aquí se reduce con una enzima, nitrato reductasa, no es necesario que nos aprendamos, reduce por nitrito reductasa, aquí nada más le voy a poner enzima. Acuérdense que todas las reacciones las realizan enzimas, ¿no? Y aquí ocurre una parte importante. Aquí se une, ¿qué ondas? Ok. Entonces, aquí ocurre algo importante. Aquí hay un compuesto orgánico, un ácido orgánico. Que viene de ciclo de Krebs, que en realidad es un cetoácido. Si no se acuerdan del nombre, no es importante. Un ácido orgánico que viene de ciclo de Krebs. Ese ácido orgánico se une al amonio y forma un aminoácido. Se ha formado un compuesto orgánico con ayuda del amonio. Este proceso se llama asimilación del nitrógeno. Ocurre dentro de la célula, en la planta, dentro de la planta. Obvio, cuando digo dentro de la planta, pues es células, ¿no? En las células de la raíz. Entonces, ¿qué es la asimilación? Es la unión de un compuesto inorgánico, en este caso del amonio o del amoníaco, a un compuesto orgánico. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Por qué lo puse y por qué es relevante? Lo que se forma es un aminoácido. El primer aminoácido que se forma, a lo mejor en sus clases de bioquímica, no a lo mejor, por ahí lo vieron. En los procesos de aminación, ¿se acuerdan? ¿Sí vieron aminación? Bueno, cuando se forman los aminoácidos, ¿cómo se forman? Se forman porque en un ácido orgánico que se deriva, que luego vamos a complementar cuando veamos respiración, que se deriva de ciclo de Krebs, se utilizan esos como esqueletos donde se les va a pegar el amonio para formar un compuesto nitrogenado que se llama aminoácido. Ahora, ¿yo por qué lo puse? Porque de los primeros aminoácidos que se forman es el glutamato, pero con que ustedes recuerden que cuando se asimila el nitrógeno lo que se forma son aminoácidos. Y fíjense que este aminoácido, principalmente por ahí las paraginas, aspartato también, pero este aminoácido va a servir como transporte de nitrógeno. Y lo voy a poner así como para que recordemos que aminoácidos, a lo mejor se me olvida el nombre, pero hay unos aminoácidos en particular, dentro de estos el glutamato, que sirven ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ver que se transporta nitrógeno de raíz a las hojas en forma de aminoácido. Cuando llega a ella va a ocurrir la reacción inversa, va a liberar amonio que va a servir para formar otros aminoácidos, ya no y fue una forma de acarrear nitrógeno. Entonces, en la planta la forma de transportar nitrógeno es una buena parte por aminoácidos y otra también como nitratos. Entonces, cuando ocurre la absorción de nitrógeno en la raíz, se absorbe como nitratos, se asimila, se forman aminoácidos, principalmente este que les digo, y de esta forma se transporta a las hojas y a otras partes de la planta, y es una forma de llevar nitrógeno, porque cuando llegue este glutamato va a liberar el amonio y se van a formar otros aminoácidos que la planta necesita para construir otras moléculas. Y otra forma de transportar también el nitrógeno en la planta son como nitratos, ¿no? Lo vamos a ver a través del xilema, entonces también vamos a ver que hay nitratos. Entonces ahora vamos a saber, yo ya no lo puse ahí, pero ustedes pónganlo. Otra forma de transportar el nitrógeno en la planta es como nitratos. Y ya cuando lleguen los nitratos, por ejemplo, a las hojas, va a ocurrir la asimilación. Siempre tiene que haber asimilación para que el nitrógeno se introduzca a los compuestos orgánicos nitrogenados de la planta, que no solo son aminoácidos, son muchos otros, incluidos incluso los alcaloides, ¿no? Entonces, pero ahorita nos vamos a quedar con esta idea general de cómo se transporta el nitrógeno en la planta, a partir de nitratos o a partir de aminoácidos. Y ahora ustedes seguramente saben más que yo, por ejemplo, en la nutrición mineral, ahora incluso se incluye como nutrición aminoácidos, ¿no? A nivel de raíz o a nivel de hojas. Como fuente de nitrógeno, entonces se aplican aminoácidos. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Bueno, su gran silencio me dice dos cosas, o que no hay dudas o que ya están durmiendo, ¿no? Ok. Sea cual sea, pues, está muy bien. Ahora, ¿por qué nos interesa el nitrógeno?
¿Por qué es importante para la planta? Les digo, ya ustedes luego van a ver de manera muy detallada, pero aquí lo que se trata es de reconocer ciertos aspectos generales para tener una idea importante de por qué el nitrógeno debe estar en la planta. Y ya también les digo, en otras materias ustedes van a ver las características de las deficiencias. Por ejemplo, una deficiencia que se nota del nitrógeno es pues la clorosis. La hoja se va haciendo más clarita, amarilla y luego termina cayéndose, ¿no? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué ocurre la clorosis. Entonces, pero lo que a nosotros nos interesa, ustedes también ya después cuando vean nutrición mineral van a ver todas estas cuestiones de deficiencias. También se van a enterar que cuando uno analiza una deficiencia de manera individual, pues es muy fácil identificar. Por ahí está la tablita de qué genera deficiencia, qué elemento y cómo lo vemos, pero el problema es cuando ya están en campo y ya no se ve solo de un elemento, sino de varios elementos y de repente incluso se puede confundir incluso con enfermedades, ¿no? Pero ya la experiencia que ustedes vayan adquiriendo en campo les va a dar esa capacidad de poder discernir de qué se trata, de qué tipo de deficiencias, ¿no? Y a lo mejor algunos por experiencia empírica pues ya tienen conocimiento de esto, los que trabajan en campo, que es muy bueno, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que queremos enfocarnos es por qué es importante. Bueno, es importante porque forma parte de aminoácidos. Y si forma parte de aminoácidos, entonces forma parte de ¿quién? De las proteínas. De las proteínas. Y de las proteínas, de un grupo de proteínas que son fundamentales. Y ese grupo de proteínas me refiero a las enzimas. Por ejemplo, la rubisco, que va a participar en la fijación de CO2 para fotosíntesis. Si hay deficiencias de nitrógeno, ¿qué significa? Que no hay enzimas. ¿Y dónde se va a ver? O sea, enzimas para todo el metabolismo de la planta, pero obvio se va a ver más su efecto en el metabolismo primario, es decir, fotosíntesis y respiración. Afectándose fotosíntesis y respiración, pues ya se afectó todo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está afectando la síntesis de compuestos orgánicos para generar toda la biomasa. Entonces empieza a haber deficiencias en crecimiento y demás aspectos importantes, ¿no? Entonces, forma parte, les digo, de las proteínas, forma parte de las enzimas que son fundamentales en el metabolismo. ¿Por qué vemos clorosis? Porque forma parte también de la clorofila. Por ahí luego que veamos la molécula de clorofila en fotosíntesis, vamos a ver que hay magnesio y hay nitrógeno. Entonces afecta también la fotosíntesis, no solo porque pueda haber deficiencia en las enzimas, sino porque también va a haber deficiencia en la síntesis de clorofila. Entonces, no va a haber pigmentos para captar la luz solar y eso va a afectar la tasa fotosintética. Entonces, por eso la falta de nitrógeno la empezamos a observar como clorosis, porque no hay síntesis de clorofila. Deja de disminuir la síntesis de clorofila y lo importante es que va a afectar la fotosíntesis, la tasa de fotosíntesis. Luego, obvio, también forma parte de otros compuestos nitrogenados esenciales para el crecimiento, para el desarrollo. Y esos otros compuestos, pues los nucleótidos. Nucleótidos como ATP, que son energéticos, o sea, moléculas transportadoras de energía, como en Na, reducido o oxidado. Nucleótidos que van a formar parte también de los ácidos nucleicos. Entonces, pues obvio que si hay deficiencia de nucleótidos, si hay necesidad de crecimiento, ¿por qué vamos a ver deficiencias en crecimiento en un momento dado ya si sigue la deficiencia de nitrógeno? Pues porque no va a haber una síntesis adecuada de ADN, por lo tanto no va a haber una
producción de células adecuadas, reproducción celular o división celular. No va a haber suficientes nucleótidos para llevar a cabo el proceso de síntesis, traducción, ni la transcripción, porque van a faltar nucleótidos para hacer ARN, ni la traducción para hacer el proceso de síntesis de proteínas, ¿no? Y eso es lo que va a estar afectando también. Van a haber algunas hormonas que tienen por ejemplo, el ácido indolacético, hormonas que van a necesitar, que van a tener por ahí nitrógeno, ¿no? Y algunas vitaminas. De tal forma que es necesario para el desarrollo adecuado de las plantas, ¿no? ¿Por qué? Porque forma parte de moléculas importantes en el desarrollo. Visto así pareciera insignificante, pero la importancia que tiene cada una de esas moléculas en el metabolismo es considerable, ¿no? Bueno, eso con respecto al nitrógeno. Ahora, no solo el nitrógeno, hay otros elementos importantes, como hablábamos el fósforo, el calcio. Profesora, faltan menos de 10 minutos para que termine su clase. Muy bien, muchas gracias por avisarme. Entonces, nada más voy a mencionar lo del fósforo. ¿Por qué es importante el fósforo? También, pues, vamos a ver que forma parte de los nucleótidos, ¿como cuáles? Acabamos de escribir. ¿El ATP? El ATP, como en nucleótidos para ARN, ADN, muy bien. Forma parte también de algunos aminoácidos y por lo tanto de algunas proteínas, sobre todo algunas proteínas que forman algunas enzimas que participan en fotosíntesis, en respiración, forma parte, y sobre todo este hecho de que forme parte del ATP también significa que entonces, lo voy a poner aquí. Fíjense, el ATP obvio es una molécula portadora de energía, pero vamos a ver que la cantidad de energía, bueno, no lo vamos a ver, pero lo menciono. La energía que se deriva del ATP es por la hidrólisis de los grupos fosfato y además a veces transferencia del mismo grupo fosfato, ¿no? Pues participa en todos los procesos de transferencia de energía en el metabolismo, ¿no? Muy bien, participa en la fosforilación de moléculas para entrar, por ejemplo, a degradación. Ya con esto nos vamos. Por ejemplo, ahora que veamos respiración, vamos a ver que la glucosa se une a un grupo fosfato, a un fósforo. Por allí se le agrega el fósforo inorgánico y eso es una forma de decirle a la célula, esta glucosa va a seguir el camino de la degradación, de la oxidación. Es como un marcaje. Y para muchas moléculas de señalización celular que en algún momento de su carrera, mucho más adelante lo van a ver, los procesos de señalización empiezan por procesos de fosforilación porque es una forma de como ir indicando, se marca la molécula y se indica el camino que va a seguir. Por ejemplo, para activar los factores de transcripción, para decir qué genes se debe activar y se debe expresar. Empiezan con problemas de fosforilación, ¿no? Bueno, muy bien. Terminamos de mencionar esto. La siguiente clase yo hablo de algunos otros elementos, por ahí les dejo una tarea
y listo, ¿no? Entonces nos vemos la próxima clase. Sean felices, pónganse a estudiar. Cuando no deje tarea, por lo menos revisen lo que vimos en la clase. Y nos vemos, nos vemos mañana para la práctica. Compren sus materiales y espero que ya estén remojándose los frijoles. Si no los han puesto, pónganlos a remojar en el primer momento que tengan para hacerlo, porque si no, no van a empezar a germinar, ¿no? Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan lindo día. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Profesor. Bye, adiós.